con todos. Bienvenidos una semana más a la charla 013, que es la del día de hoy. El día de hoy tenemos titulado La ruta de las civilizaciones urbanas. Está a cargo del licenciado en Administración Edison Casafranca. Edison es CEO de Suma Sacha Perú, ¿no? SAC, es CEO también de Corporación Casafranca, CAM, y ex militar de la Marina de Guerra del Perú. Actualmente es empresario inmobiliario, con 3 años de experiencia, cuenta con proyectos de habilitaciones urbanas en la ciudad de Puerto Maldonado, es CEO de la Ruta de las Habilitaciones Urbanas. Quiero mencionar un poco que cuando conocí a Edison, tiene una idea muy grande y me parece que también el día de hoy se las va a comentar de este workshop, pasantía que piensa hacer también en Puerto Maldonado. Así que, bueno, Edison, es totalmente todo tuyo. Voy a quitar la presentación y adelante. Excelente, excelente, Jackie, muchas gracias por la presentación. Bueno, ya me conocen, pero yo quería aclarar algo de mi nombre. Yo soy Edison Apaza Ovalle legalmente, pero por un tema de trabajar con marca personal. Y he decidido llamarme Edison Casafranca. Es el apellido de mi esposa, Susan Casafranca Castillo. Ahí ustedes van a ver en los documentos que yo le voy a hacer ver algunos proyectos. Ella es la gerente general. Y por un tema de marketing, hemos decidido, y es lo que me han recomendado también los chicos que trabajan en el tema de marketing, para trabajar la marca personal, que es muy, muy potente hoy en día. Después de la pandemia se ha terminado de consolidar la marca personal y que de verdad ayuda bastante para poder hacer muchas cosas. Y hace aquí en la sala muchos de ustedes también deben estar trabajando en su marca personal. Si no lo están haciendo, se las recomiendo porque eso va a sumar a lo que puedas hacer en cualquier emprendimiento que tú puedas dedicarte de aquí en adelante. Ahora, comentarle un poco de lo que yo hago. Tengo ya cerca de 3 años de experiencia en el rubro inmobiliario, al igual como muchos profesionales. Quizás uno estudia para poder trabajar en alguna empresa, o de repente, en mi caso, ha sido básicamente administración, porque creo que creármela y darla a crecer, ¿no? No era dar de administración saliendo de la marina para seguir buscando, estaba como se dice por otras personas. Era para mí un poco traumático, ¿no? Salía de la vida a órdenes, toda disciplina, y como que llegas a un techo donde tu nivel de aprendizaje ya está y uno quiere, esa es una de las características que tienen los emprendedores, ¿no? De querer seguir superándose, pero cuando te encuentras con un techo, es ahí donde tú tienes que tomar la decisión. Muchos de repente han leído o deben de quemar los barcos, otros deben de botar la vaca, ¿no? Son algunos libros que los emprendedores lo tienen que leer. Cuando se habla por ejemplo, yo boté la vaca, o sea, la vaca para mí era la vía militar, sueldo fijo, hospital, tenía todo tranquilo, vivía tranquilo, no tenía por qué preocuparme, pero a veces cuando uno quiere, digamos, buscar la libertad financiera, emprender, tiene que emprender. Y al igual que muchos emprendedores, me ha tocado emprender en muchos negocios. Pero el día de hoy yo les voy a comentar mi historia, mi experiencia acerca de lo que estoy haciendo en el rubro inmobiliario y por qué llego aquí a hacer habilitaciones urbanas. ¿Por qué no empezar, por ejemplo, con una familiar? Los que son profesionales, me gustaría, por el chat, una cuestión de tiempo, que me vayan comentando de qué profesión son. De repente son abogados, son arquitectos, son ingenieros, para más o menos yo saber con qué público estoy conversando, la capacitación, y poder entenderme también con algunas palabras técnicas.
Ahí me van comentando por el chat. Les voy a pedir por favor. Y desde dónde están, ¿no? Yo estoy desde aquí, la Amazonía, Puerto Maldonado, Madre de Dios, una región bastante por el paro, estamos sufriendo ahorita. De hecho, hoy día ha sido muy fuerte el paro acá. Ha sido muy agresivo, han estado enfrentándose. Pero nosotros los emprendedores debemos continuar, ¿no? Ante una crisis hay muchas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que está vendiendo sus propiedades a un bajo costo, ¿no? Eso, si uno se dedica al rubro inmobiliario, es una oportunidad, ¿no? Porque ante esa crisis de otras familias que quieren desajenarse porque quieren irse quizás de Puerto Maldonado a otras ciudades y empiezan a desajenarse. Entonces, ahí hay que estar atentos los emprendedores para poder de alguna manera cazar esa oportunidad, ¿no? Esa oportunidad que te va a permitir a ti darte la oportunidad de poder emprender en este rubro, ¿no? Yo en realidad emprendí en este negocio. Quiero compartir pantalla. Por necesidad, ¿ya? ¿Por qué por necesidad? Porque yo había primero en el negocio de la agroindustria, o sea, compraba productos y exportaba, pero no me fue nada bien y tuve que como se dice, buscar otro emprendimiento, y en esa búsqueda yo decido retornar a Puerto Maldonado porque yo ya había crecido acá y aquí se encontraba mi hermano. Entonces yo decido regresar aquí. Él es ingeniero civil y me dice 20 para empezar en este rubro, está interesante, y él se dedicaba a la consultoría, ¿no? Entonces es ahí donde yo empiezo a tomarle interés y empezar a empaparme de todo lo que se ofrecía, ¿no? Titulaciones, habilitaciones urbanas, regularizaciones de licencias de construcción, todo el tema de lo que es y hasta donde dije, bueno, hacemos habilitaciones urbanas, los trámites, pero no hacemos el proyecto, y conocía todo el proceso. Entonces es ahí donde nosotros decidimos, con mi hermano y mi esposa, decidimos emprender en esto, ¿no? Dijimos, sacamos los números, después de muchas capacitaciones como esta, totalmente gratuita, asistía a muchos mentores de la comunidad de bienes raíces en el Perú, Jorge Gil, uno de ellos, que descanse en paz, el doctor que ya falleció durante la pandemia. Aprendí bastante. Entonces, nos dimos cuenta que el negocio no era dar servicio, el negocio era, como yo había aprendido en la agroindustria, el negocio no era vender materia prima, el negocio era hacer industria, o sea, darle un valor agregado. Y lo mismo era en el mundo inmobiliario, comprar un terreno, darle un valor agregado. ¿Qué significa eso? No venderlo lo mismo, sino darle un valor agregado. Y ahí vamos a el tema de las habilitaciones urbanas. ¿Por qué el tema de las habilitaciones urbanas? Porque tú, cuando le vas a dar ese valor agregado a un terreno rústico, feriazo, totalmente agrario, porque eso uno compra para hacer una habilitación urbana, le vas a dar un valor agregado con las pistas, veredas, le vas a meter servicios básicos como luz, agua, y si por ahí bien, ¿no? Y si es un terreno bastante extenso y tu cuadro financiero soporta el presupuesto para hacer una planta de tratamiento para aguas residuales, que es el famoso PETAR, también se puede hacer, ¿no? Entonces, nosotros decidimos y sacamos los números, y era ahí el negocio, ahí era el negocio. Y empecé así en este mundo inmobiliario, que de verdad me está cambiando la vida, me sigue cambiando. Y ahora ya no ofrecemos servicios, ahora sí ya nos dedicamos netamente a lo
que es proyectos inmobiliarios netamente habilitación urbana, porque en el rubro inmobiliario hay más de 25 técnicas, remates, antes de remate, multifamiliares, lotizaciones, aires y techos. Yo no pude iniciar en esos, que es algo más simple, excepto la multifamiliar, que sí creo que demanda un poquito más de análisis, es casi similar como una habilitación urbana, porque ahí sí hay que estructurar bien tus costos, que es construir un edificio con departamento. Entonces, nosotros aquí en Puerto, la población no te pide departamentos. La población no busca departamento para que tú puedas comprar un aire y un techo y tú digamos, lo independizas o sacas su partida registral de cada piso y puedes construir y venderlo. No, la gente acá busca propiedades, o sea, terreno y amplio. Y es así que nosotros obligatoriamente empezamos con hacer habilitaciones urbanas, una de las técnicas del mundo inmobiliario un poquito, digamos, complejo, porque vas a conocer todo el proceso y lo que hoy yo lo que les voy a mostrar es todo eso, mostrar todo el proceso. Y me tocó, como se dice, aprender en una zona, digamos, un poquito más complicado que la costa y la sierra, porque hacer acá una construcción no es lo mismo que la sierra y la costa, más que todo en la costa, porque ahí sí no llueve, totalmente desierto, no tienes esa desventaja, o sea, esa desventaja de que tu maleza va a crecer en la Amazonía, tú limpias hoy, mañana o en 15 días, en 20 días ya está creciendo tu maleza. Entonces te demanda mucho más presupuesto y hay que saber cuándo empezar obra, cuándo meter máquina, darle un sistema de drenaje a las calles, porque se te empozan los terrenos, llueve en invierno, llueve terrible, y en época de verano a veces hay lluvia, y a veces en ese cruce de lluvias tienes clientes al proyecto. ¿Qué pasa si tu terreno está inundado? No vas a vender, ¿no? Es otro talón de Aquiles el tema de ventas. Entonces, en todo ese proceso hemos aprendido a evaluar digamos, desde cero hasta un nivel avanzado, y hoy puedo decir que sí puedo analizar y evaluar un proyecto en campo. He aprendido mucho del ingeniero que era mi hermano, o que es mi hermano, y también ahora que trabajo de la mano con una arquitecta dentro del equipo, también he aprendido algunos conceptos, algunos criterios para poder darle ese diseño de arquitectura atractivo, eh, todo amarrado al estudio de mercado, de acuerdo a lo que la gente busca, no lo que tú quieres, no lo que a ti te gusta, sino lo que la gente busca en tu zona o donde vayas a desarrollar. Ahí es la clave para mí, poder diferenciarte de los demás y que tu proyecto se venda tranquilo, sin ningún problema. Entonces, dicho todo esto, gracias a las personas que han estado compartiendo por el chat, de dónde están conectados. Ahora sí voy a compartir pantalla. No sé si se logra ver la diapositiva. Si me confirman, por favor. Aún no. A ver. ¿Se logra ver? Ahora sí. Gracias. Pero ya que quiero compartir la diapositiva, no me está dejando. Quizás debas abrir, seleccionar la opción ventana o pestaña, o si no, con compartir pantalla, cierras todo y solo dejas la diapositiva. Ya, ventanas. Tu pantalla no se puede compartir. Te lo paso para que me lo puedas compartir. Sí, claro, envíamelo. Ya. Hace un momento sí podíamos. Sí.
Ya, se está cargando. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a aprender todo el procedimiento, tanto en campo como en la vía administrativa que se hace en una urbana, y les voy a mostrar unos documentos que nosotros recibimos, ¿no? He tenido que aprender a entender también parte de los documentos, ¿no? Como por ejemplo un certificado de zonificación, parámetros, leer copias literales, ¿no? Entonces, ese es muy importante conocerlo, ¿no? Aquel que se va a dedicar al mundo inmobiliario. ¿Te llegó? ¿Me confirmas, por favor? Sí, ahorita lo veo. Espérenme, sería. Sí se ve. Yo lo veo bien. Ya, listo. Les presento la ruta de las habilitaciones urbanas como lema o hashtag tengo yo en mis redes sociales Confianza para Emprender. Edison Casafranca, soy licenciado en administración. Esa es la empresa que tenemos como cosa. Somos los dos nada más los socios. Dale siguiente, por favor. Y vamos a primero saber en qué consiste la ruta de las habilitaciones urbanas. Si le puedes dar siguiente, por favor. ¿Está cargando? Ya. No, hay una antes. ¿Qué es la ruta? Una antes, por favor. Sí, exacto. Yo quería primero dar un concepto a qué es la ruta de las habilitaciones urbanas. En realidad es una herramienta innovadora que busca mejorar la competitividad de los emprendedores, conocer todo el proceso de una habilitación urbana, y a través de las pasantías que se van a realizar también, acompañado a la ruta, se van a realizar networking y, ¿por qué no, realizar su primer proyecto inmobiliario de habilitación urbana? ¿Por qué nosotros mencionamos que va a permitir o va a buscar mejorar la competitividad de los emprendedores que se van a dedicar a hacer proyectos de habilitación urbana? Porque en este proceso de aprendizaje que yo he tenido, mis experiencias, digamos, propias, cada error en cada proceso me ha terminado o he tenido que perder mucho dinero, ¿no? Acá los ingenieros que hayan hecho alguna obra, o los arquitectos que hayan hecho alguna obra, me van a dar la razón, ¿no? Un error en pleno proceso de construcción es gravísimo, ¿no? No vas a perder 100 y 200, mínimo 3.000, 4.000, 5.000 soles. Entonces, en el mundo de lo que es habilitaciones urbanas, nosotros, por ejemplo, al momento de comprar, sí, el terreno estaba económico, pero como es Amazonía y era monte el terreno, solo hemos entrado hasta la mitad. Y la otra parte no logramos entrar porque era monte muy vida. O sea, y a eso sumarle insectos y todo lo que hay en la Amazonía. Entonces dijimos, no, yo creo que estamos bien, ya, dale con la compra. Y una vez que nosotros hemos procedido a limpiar el terreno, lo que hemos encontrado es que había un barranco al final del terreno que más o menos nos ha quitado 5.000 metros cuadrados. Esto es una propiedad de 1.7 hectáreas, o sea, estamos hablando de 17.000 metros cuadrados. Entonces perdimos 5.000 metros cuadrados. Entonces, si yo hubiera encontrado que alguien haya tenido una experiencia en hacer habilitaciones urbanas, que esté compartiendo esa información, que te diga, hermano, dar
todo el perímetro de tu terreno en la Amazonía, porque te puedes cruzar no solo con una ladera, con un barranco, te puedes cruzar con una quebrada, te puedes cruzar de repente X cosas, ¿no? Entonces, he ahí lo aprendí con hechos, o sea, con experiencia propia. Pero si yo hago una comparación en la costa, no vas a encontrar esto. En la costa te paras en la parte más alta y completamente divisas todo el terreno, dependiendo la cantidad de hectáreas, porque si es más de 100, ya ahí sí hay que hacer varias paradas, pero igual es mucho más fácil. En la sierra lo mismo, ¿no? Casi similar, porque no hay tremendos arbustos ahí como en la Amazonía. Entonces, eh, eso fue uno de los que, digamos, aprendimos y perdimos 5.000 metros cuadrados y que ahí lo tenemos, está independizado porque hemos tenido que hacer eso y ahí lo tenemos 5.000 metros cuadrados sin darle uso, ¿no? Y si alguien lo quiere comprar, lo único que serviría es para agricultura y algún tipo de producto que crezca en zona inundable, ¿no? Como el camu camu, por ejemplo. Entonces, si yo hubiera tenido a alguien, habría aprendido, me habría ahorrado 5.000 metros cuadrados. ¿Qué otro problema hemos tenido en cuanto a qué es lo que me va a ayudar esta ruta? También te vamos a explicar en qué momento iniciar tu limpieza de terreno, porque tienes que limpiar para hacer levantamiento fotográfico, la localización y todo lo demás. ¿En qué momento lo tienes que hacer? Por ejemplo, nosotros limpiamos grave error, ¿no? Y también por la emoción que nos ganaba, que queríamos ver el terreno totalmente limpio, queríamos pisarlo, queríamos arrancar todo ya. Empezamos en invierno, en estas épocas, invierno, limpiamos, sí, después de una semana ya limpiamos, pero cuando llovió, se empezó a generarse charcos, no había un sistema de drenaje, el arbusto empezaba a crecer inmediato, 15 días ya teníamos que estar metiendo otra máquina, encima habíamos dejado, digamos, algunas plantas frutales, queriendo conservar, ¿no?, el tema de arbolización, donde yo dije, bueno, conservemos, ¿no?, para que la gente, y cuando nos dimos cuenta que en realidad era mejor tumbar todo y rearbolizar de una manera más ordenada, puntos con tu parque ya definido y plantar en donde debe ir. Entonces eso nos ha a nosotros también hecho perder mucho dinero, porque nos habremos gastado como 30.000 soles solo en limpieza, con maquinaria pesada, ¿no? Entonces, nuevamente, esto de la ruta te va a permitir, digamos, saber y conocer eso si quieres hacer una habilitación en la Amazonía. Mira, ya le pasó a ellos. Entonces, si yo estoy por San Martín, estoy por Iquitos, no sé por qué parte de la Amazonía peruana o por qué parte de la Amazonía de Sudamérica esté, porque hay por ahí he escuchado que hay alguien que es de Venezuela, ¿no? Fernández, Daibelín Fernández, ¿no? También tenemos Amazonía por allá, entonces hay que tener en cuenta eso. La mejor época del año es verano en Amazonía para poder empezar obra, movimiento de tierras, todo lo que tú quieras, todo, pero en verano. Es lo que más recomiendo. Ahora, si hay mayor presupuesto, dale con invierno, porque hay algunas técnicas que también se pueden aplicar, pero la inversión es más, ¿no? Es mucho mayor el presupuesto. Si hay y tu proyecto soporta ese presupuesto, dale para adelante y no pierdas tiempo. Siguiente, por favor. Ya, ahí nomás. Está dividido por 7 fases. Es la primera, digamos, el 1.0 de esta versión, donde nosotros, muy al margen de la parte técnica, porque ya sabemos, la parte técnica se estableció por el Ministerio de Vivienda, eso no va a cambiar, ¿no? O sea, y si cambia, tú no vas a involucrarte en eso, o sea, el Estado base, a través de sus entidades reguladoras, lo va a hacer, y siempre en beneficio de la población, ¿no? Entonces yo no me voy a detener mucho en ese campo, porque no nos vamos a demorar mucho tiempo, pero sí les voy a
por ejemplo, lo que hoy hago en la primera fase es una evaluación previa, ¿no? Cuando yo salgo a buscar un predio, es mi primer paso. Antes de buscar, en mi oficina lo que tengo es todo el plano de Madre de Dios de Puerto Maldonado, hasta dónde es mi, digamos, el casco urbano y la expansión urbana. Tengo identificado así, ¿no? Digamos, tan identificado porque hemos mandado a hacer un estudio con la empresa de B+, que hace estudios de mercado inmobiliario. Y lo que básicamente nosotros hemos pedido es para dónde va a crecer la población. Dos, cuáles son los precios por todo Puerto Maldonado por las carreteras salientes de Puerto Maldonado, cuánto es lo que se maneja, a cuánto venden, a cuánto se valoriza un terreno al día de hoy. Entonces yo puedo saber con toda esa información en gabinete, mira, me llega una oportunidad a través de un agente inmobiliario, Edison, tengo 30 hectáreas, ruta Puerto Maldonado, Cusco, tal. Entonces lo único que yo hago es agarro ese estudio, agarro mi mapa y digo, por ahí debe estar esos precios. Entonces converso con el agente, cruzo información, digo, hermano, estás dentro de lo que yo busco. Primera reunión, visita en el terreno, ¿no? Con el agente, todavía no con el propietario, en caso te llegue la propiedad con el agente. Entonces yo hago al terreno, no reviso documentos para nada todavía. ¿Por qué? Porque me interesa saber si ese terreno es inundable. Ese es lo primero que yo veo, porque si es un terreno inundable, ¿para qué dedicarle tiempo para hacer un análisis financiero básico? O si quieres hacer una corrida, si quieres hacer tu estudio de título, ¿para qué? Primero, ubicación del predio, ya lo tienes en tu mapa, está dentro de lo que tú buscas. Ahora, reconocimiento del terreno, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta si es inundable. ¿Y cómo te puedes dar cuenta si es inundable o no? En la Amazonía, lo que yo he aprendido es de los ingenieros y los arquitectos que son, ellos por ejemplo me decían, Edison, si tú quieres saber si es una zona inundable o no, vente en lluvias. 1, 2, no hay lluvias, fíjate la carretera. Si es una carretera pavimentada, como la interoceánica, que va hasta Brasil, si la pista está por encima del terreno que tú quieres comprar, significa que aquí sin charco, sin nube, y han tenido que elevar por encima de eso para que esta carretera no sufra con el tiempo inundación. Entonces yo dije, bueno, excelente, voy a aplicar eso. Y es verdad, cuando tú vas a comprobar eso, vete en lluvias, ¿no? Y yo hago eso, cuando llueve, chapo mi moto y me voy a la carretera, a algunos terrenos que he estado viendo que sí me interesaba, pero me faltaba comprobar cierta información y valido esa información. Para mí es clave eso, ¿no? Una vez que ya lo tengo, la búsqueda, ya tengo la ubicación, hago una verificación geográfica, me gusta el terreno, ya sé que no es inundable, pero piensen en el error que tuve. Si no ingresé o ingresé hasta la mitad, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ingresé solo hasta la mitad y no ingresé todo? Entonces perdí 5.000 metros cuadrados. Entonces ya sé que no es inundable. El terreno es, ¿cuánto, señor Eduardo? Edison, 300 por 1.000. Ok, entonces tengo que entrar 1.000 metros. Tengo que entrar. Exactamente, ponte en el centro del terreno y vas a entrar, ¿no? Porque muchos de los terrenos agrícolas ni siquiera tienen puntos definidos o no tienen una estaca definida. O sea, eso a muchos de los agricultores lo trabajan así en confianza con sus vecinos. Entonces lo que yo hago es me pongo en el centro del terreno y me meto 1.000 metros adentro. ¿Para qué? Para buscar si hay un riachuelo, si hay un acantilado, ¿no? Y todo eso me va a permitir a mí, no solo para tomar la decisión de compra del terreno, sino también te va a permitir esa información para que tú puedas negociar, ¿no? Le vas a decir, miren, señor Ricardo, me encanta su propiedad, está muy bueno,
muy bonito. Y otra cosa es que yo tampoco les digo que lo voy a hacer un proyecto inmobiliario, porque el agente, si trabajo con agente, la gente empieza a sacar las ideas que yo tengo, y a veces me ha pasado y he perdido proyectos por compartir así, digamos, tan, digamos, transparentes, pero ya no comparto mucho lo básico. Le digo, no, yo me dedico a la agroindustria, pienso sembrar algo acá y con mis socios hacer negocio de agroindustria. Eso es lo que yo hago, ¿no? Pero también evalúo mucho a la persona que te vende. Cuando tú ya empiezas, con el agente no hay mucho, digamos, en fin, él vende y gana de eso. Pero cuando tú le compras al propietario, o sea, le vas a conocer realmente quién es, ¿no? Entonces, acuérdense que yo vengo de un mundo de agroindustria, ¿no? Vengo de producir, vender productos agrícolas. Entonces, he trabajado de la mano con los agricultores. Entonces, muchos de los terrenos que van a encontrarse para hacer agriculturas urbanas están en manos de agricultores. Se los aseguro, completamente seguro. Entonces, yo vengo de ese lado. Entonces, lo que usted Edison va a comprar es toda una vida, dice, toda una vida, porque ha vivido ahí. Entonces, sí, hay que darle algunos detalles negativos del terreno para buscar el descuento, pero no para ser muy, digamos, inconsciente y abusar de la ignorancia o del desconocimiento del señor, que muchos, he visto casos, mira, lo compré 20 hectáreas a este precio ganga. No es negocio para mí eso, porque no has hecho tu negociazo, has estafado a una persona humilde. Entonces, yo trato de no salirme mucho de mis números. Si yo me da este precio y puedo ajustarlo más, yo tranquilo hago el negocio, pero también fijándome mucho en la persona que me está ofreciendo. Debido a que vengo de trabajar con ellos, como que no me sentiría bien desarrollando un proyecto donde haya aprovechado del precio personas humildes, ¿no? Entonces, toda esta visita, yo de manera estratégica la voy a documentar, la voy a decir, mire señor, tiene usted una quebrada que por acá, el eje de la quebrada, hay que dejar 30, 40 metros, o sea, haciendo un cálculo más o menos, se van a perder unas 3 hectáreas, y empiezas a decirle, mira, o sea, también por eso tienes que cuidar tus números. Entonces, te permite ese reconocimiento geográfico, te permite para tu negociación y ayuda. ¿Ya? Una vez que yo ya validé todo hasta ahí, recién digo, doctora, necesito que haga el estudio. Recién ahí, porque ya sé que no es estable, ya sé geográficamente el terreno, digamos, no le cruza ni una quebrada. Ya con el estudio, la doctora va a revisar toda la parte legal, ¿no? Y una vez que se hace el estudio de títulos, se va a tener que hacer una verificación catastral, donde ya es más técnico, ¿no? Ya el trabajo es más de ingeniería ahí. Se va el ingeniero, hace su trabajo, valida el área, ¿no? Es más, verificamos si es una reserva en la Amazonía, en la costa, zonas que no son pues, tangibles, ¿no? Que no, muchos restos arqueológicos, hay que estar sacando esos documentos. También, antes de cerrarlas así, en la costa, tú haces un terreno y compré precio ganga y el dueño sabía, y tú no sacaste el documento, no averiguaste, 20 hectáreas lo compré a $10,000. Al final, 19 hectáreas sé que te vendió, no tú. Entonces, revisa documentos también. Pero ya eso que trae el documento y yo bien en el punto a su TM, mételo al sistema. A ver, cruce de información, ¿no?
Después de ello, hasta ahí yo puedo saber, digamos, una evaluación previa. Hasta ahí todavía yo no le he dicho al señor el trato todavía, ¿no? Viene una segunda fase donde la ubicación y beneficios. De lo que vemos ya no es tanto hacer el estudio geográfico, interno, perimétrico, no, sino hace atractivo esta propiedad. Si al frente tienes un centro educativo, si tienes puestos de control, si tienes hospital cerca, no sé, mercados, o sea, hay que buscarle lo atractivo a un radio de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros si quieres, para que tú puedas decir, mira, cuando ofrezcas, diga, estás a 3 minutos del hospital, estás a 1 minuto del colegio, estás cerca a todo, ¿no? Entonces es estratégico, te sirve para tu equipo de ventas. Y eso, empiezas todo esto, levanta al equipo de ventas. Mira, chicos, al equipo de ventas, si lo tienes a tu costado, ellos tienes que recoger eso para que ya se les vaya a quedar, ¿no? Una tarde suficiente. Después de ello, el contexto regional. Para nosotros es muy importante esto, el contexto regional, porque lo que se revisa aquí más que todo es, por ejemplo, el gobierno regional hace muchos proyectos, digamos, de un presupuesto interesante, y lo que nos averiguamos es qué proyectos están cerca a ese, al terreno que tú quieres comprar. Si es carretera y lo van a pavimentar, cómpralo, porque se va a valorizar. De repente van a cambiar la zonificación de la municipalidad, no sé. Todo ese cruce de información con el área de desarrollo urbano, en caso de la municipalidad, en caso de gobierno regional, con el área de proyectos, para saber qué proyectos se avecinan aquí a un primer año, un segundo año, hasta un tercer año, porque tu proyecto mínimo vas a demorar 3 años, o sea, mínimo 3 años si es un proyecto de 5 hectáreas para arriba. ¿Ya? Entonces, ¿te interesa saber? Sí, claro. Entonces, mira todo lo que estoy revisando para yo poder tomar una buena decisión. Después de eso, se hace una estudio de mercado. Y aquí, si hay presupuesto, hazlo, o que una empresa especializada realmente este proyecto es viable, con todo lo que tú ya le has recogido, pero hay otros indicadores financieros que de repente tú por desconocimiento o por, de repente lo conoces pero no lo calculas bien, y te va a terminar tomando una mala decisión. Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? En mi primer proyecto no hice eso, pero ya después me capitalicé y dije, busqué empresas, y una de ellas es B+. Bueno, menciono a B+, porque al margen que me hacen unos servicios, tengo esa amistad con Fernando, y que me transmite una consulta, no me está cobrando. O sea, hemos entablado una amistad bastante buena. Entonces yo tengo dudas y me las despeja sin ningún costo. Entonces es bueno generar esa confianza, esa amistad, esa alianza estratégico, para que en una te estén despejando dudas. Entonces, ¿qué yo hago? Yo dije, ¿sabes qué, Fernando? Me gustaría que me sigas alimentando, que me puedas seguir ayudando con la información que manejas, para que yo pueda tomar una buena decisión. Entonces, he dicho que me arme paquetes de, digamos, de estudios. Entonces, ¿a qué me refiero? No solamente le pido un proyecto que me evalúe, sino le digo, ¿sabes qué, Eduardo? Perdón, Fernando, ya tengo 1, 2, 3, hasta 4 proyectos. Quiero que me digas por cuál de ellos voy y por qué. Entonces, te hace un solo estudio, pero te está diciendo, mira, descarta 1, el 2, el 3, el 4, entra por esto, por esto, por esto. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Va a depender de la profundidad del análisis y del tiempo y de la zona. Acá yo tuve que traerle, pagarle estadía, pasajes, todo lo que uno pide como profesional. Entonces, esa información últimamente te está costando 10.000 soles, 5.000 soles. Hay estudios desde 3.000 soles. Entonces, yo pregunto si eso es un gasto. Para mí es una inversión. Porque 10.000 soles que yo pueda invertir en ello, que mucha gente dice, no, ¿para qué? Es suficiente. No, mira, si la gente no.
es necesario. Y así tú estás llevando tu proyecto de una manera más profesional, ¿no? Que es lo que a donde nosotros tenemos que llegar. Entonces, al final me invierto 10.000 soles y tengo con seguridad que alguien especialista me esté diciendo, vete por este proyecto. Hasta ahí es lo que nosotros estamos aprendiendo. Segunda fase es estudio de mercado, para mí clave. Si no tengo un estudio de mercado de un proyecto que yo voy a poner mi tiempo, voy a poner inversión, no la entro. No la entro porque no quiero de repente aquí hay agentes, pero hay agentes expertos en armarte propuestas donde los números para ellos dan. Pero la pregunta es, ¿quién ha evaluado esa presentación? Porque a mí me han llamado mucha gente para decir, hey, ya tengo esta propuesta, mira que los números que ya está, esto. Y yo, aguanta, acá, chévere, dámelo. Y yo consulto con gente, con el especialista, y si me dice que está bien, empezamos a negociar. Y resulta que muchos, el 99% que me han pasado y que yo les pasé a Fernando, me dicen, están pintando cualquier cosa. Entonces, ahí también hay que tener cuidado. No es que todos los agentes sean así, sino hay algunos, ¿no? Es la realidad en la comunidad que pasa. Entonces, es muy importante la fase 2, que es el estudio de mercado, y viene una tercera fase, ya más, digamos, estructurada. Y esto tiene que ser una semana, máximo 2 semanas, ¿no? Este análisis, una cavidad de arquitectura o arquitectónica, donde lo que yo hago es, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados voy a comprar? ¿Qué tipo de habilitación urbana puedo yo? Voy a conectarla, ¿verdad? Porque está, que se me quiere ir. Tengo que sacar la cantidad de lotes, tengo que sacar el área a dejar, ¿no? ¿Por qué hago eso? Porque necesito saber cuántos lotes voy a sacar, y con toda la información de mercado que yo ya manejo, información donde tú ya sabes a cuánto vas a vender y multiplicas por la cantidad de lotes que vas a hacer. Entonces ya puedes saber cuánto vas a facturar, cuánto van a ser tus ingresos, ¿no? Entonces en esta parte se hace eso, se hace una caída financiera y una caída de arquitectura, ¿no? Ahí vas a ver también los indicadores, los ratios financieros, ¿no? Tu ROI, tu BAN, vas a evaluarlo con el especialista. No les pido que ustedes sean los especialistas, no sean todos. Ese cuadrito de análisis te costará 1.000 soles, 1.500 soles, pero te lo está haciendo un profesional y que sabe la materia. Es inversión, nuevamente. Entonces, en esa parte, tú vas a estar con el arquitecto y vas a estar con un financiero, ¿no? Especializado en finanzas, donde te van a decir, Edison, puedes sacar acá 30 lotes y con tu estudio de mercado puedes vender a 40.000 soles. Tienes una venta totales y tu financista tiene que saber cuánto es qué es lo que vas a ofrecer a Edison. Habilitación urbana, ok, vas a hacer pista, vas a hacer vereda, vas a hacer luz, vas a hacer desagüe, y empiezas a armar tu cuadro, ¿no? Tu corrida financiera como se dice. Ahí, si los ratios financieros son positivos y la recomendación del profesional que se hizo es viable, y ahí también se mete en la conversación Fernando, que es el estudio de mercado. Sí, están bien los números, sigan adelante, te acompaño, hay mesas de trabajo. Entonces, hasta ahí ya yo puedo decir, bueno, ya es momento de negociar con el propietario. Hasta ahí puedo decir completamente seguro que yo debo de comprar esta propiedad. Entonces ya se empieza a la negociación con el propietario en la cuarta fase, ¿no? Lo que se hace aquí básicamente es muchos quieren comprar el cash, la cual no recomiendo. Lo que yo recomiendo es que tú puedas negociar con el propietario para brindar la mejor negociación. No sé si ustedes habrán escuchado esa frasecita que dicen, haz dinero, haz proyectos inmobiliarios sin dinero.
con cero capital. Eso es realidad siempre y cuando tú has generado confianza con tus inversionistas, has trabajado tu marca personal, tienes el equipo ideal, los análisis son reales, vas a poder levantar un capital interesante si todos tus indicadores han sido trabajados y tratados profesionalmente, ¿no? Es como que me acuerdo cuando estaba en la Católica haciendo un diplomado de generación startup, donde tú presentabas emprendimiento a unos ángeles inversionistas y lo que revisaban eran tus números, tu trayectoria. Si era una buena idea de negocio y tus números daban, te ponían el dinero y se asociaban contigo. Lo mismo yo hago. Lo que hago es sacar bien mis números, hago bien el estudio y me aseguro que este es el proyecto ganador. Entonces, ¿quién no desearía invertir en ello, no? Y es más, doy garantía hipotecaria. ¿Qué significa eso? Doy lotes en garantía si en caso hay un riesgo de que haya devolución. Pero cuando tú generas confianza, la gente va a invertir contigo, va a invertir. Y es ahí donde se va a cumplir esa palabrita de hacer proyectos sin dinero. ¿Es posible? Sí es posible. Pero es un proceso. Al inicio, no. Al inicio yo puse en mi bolsillo, toqué la puerta a mi mamá, a mis hermanos, amigos del colegio que yo había dejado, le conté, pero empiezas, ¿no? Siempre vas a, digamos, poner algo. Pero después profesionalizas esto, tranquilo, haces proyectos sin dinero, solo con levantamiento de capital. Y es más, ya vas a, hasta después de tu primer proyecto, mínimamente vas a facturar 1.000.000 de soles, completamente seguro. Y en menos de un año yo lo he hecho eso. En la agroindustria no me pasó eso, no tuve experiencia en eso, ni no llegué a facturar ni siquiera el cuarto. Pero en este rubro, en un año logré eso y por eso digo que es el negocio, doy razón a los que dicen que es el mejor negocio del mundo. Yo pensaba que será cuenta y todo eso, pero lo mismo y lo estoy viviendo. Entonces, la clave de esto es que tú estructures bien tu estudio de mercado, tus números y tu equipo con quien estás trabajando. Por ejemplo, el cuadro de costos lo trabajo con un ingeniero de la U, está en presupuestos de hoy, ¿no? Ha hecho presupuestos para esos malls. Él ya, bueno, su época de pulpín, ¿no? Graduado, se especializó y trabajó ahí como 10 años. Entonces yo le dije, ofrezco ser empresario, yo no quiero que seas mi empleado, pero yo sabía el que tiene. Entonces, eso hay que valorarlo, ¿no? ¿Por qué no buscar un socio de ese nivel? Te va a garantizar que tus números van a ser un margen de error pues mínimo, porque siempre hay un margen de error, ¿no? Pero sea mínimo. Entonces, en este tipo de reuniones conocí a él y también se apellida Casafranca y es primo de mi esposa, que nunca se habían conocido. Y bueno, pues después ahí contando sus anécdotas con sus papás, y de verdad que sí son primos, y él es Francisco Casafranca. Entonces, en esta parte empiezo a negociar en partes, ¿por qué en partes? Uno, la idea es no tener mucha inversión al inicio. Mínimo 2 partes, ¿no? 2 partes y más con un contrato arras, ya un contrato arras que te lo elabora un abogado que te costará 500 soles, 200 soles. Siempre trabaja, mira lo que estoy diciendo, asesórate siempre, ¿no? Para es un buen contrato y que realmente el abogado te diga, mira, tranquilos, cubierto. Estás cubierto, esto tienes que entender también tu contrato, porque hay términos, hay palabritas que entienden, ¿no? Hay frases que todos los abogados entienden. Si tú entiendes tu contrato, y ahí también vas a aprender a interpretar los contratos de otras personas que te van a creer. Y cada contrato tiene algunos detalles, tiene. Entonces yo lo que hago es un arras, acostumbro siempre a hacer eso, que el propietario se compromete a venderme y yo me comprometo a comprar. Se da una cantidad de dinero que es negociable, tú puedes darle 50.000 soles, 100.000 dólares, dependiendo del tamaño del proyecto. Y con ese documento también yo pido acceso al terreno.
pero no acceso para meter máquina, porque con un arras no vas a meter máquina. Acceso para hacer videos, acceso para, más que todo para el tema de publicidad y clientes. ¿Y saben qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es, como arquitecto o arquitecta, digo, vámonos a campo, este es el terreno, quiero que me presentes 2 bocetos interesantes y con el equipo de ventas hacemos la propuesta de valor, porque son ellos los que van a vender, son ellos los que venden, son ellos los que escuchan al cliente y necesito cruzar información con ellos. Entonces, cuando tú ya tienes tu arras, ese terreno ya es tuyo. Lo único que tienes que hacer es cumplir con los plazos, ¿no? No sé, pues si habrán negociado en 6 meses $500,000 o 1 millón de soles o 2 millones. Entonces con el arras tienes que también negociar es que tú tengas acceso de venta. Porque el señor se va a enterar, pero nunca le digas que no vas a vender, no. El señor se va a enterar. Y se acuerdan que yo les dije, no lo digan al inicio para qué va a ser. Entonces eso fue una primera etapa, ¿verdad? Que tú ya has invertido mucho tiempo, mucho dinero. Es ahí donde ya con el arras tú le dices, señor, vamos a tener visita de algunos socios, de algunos clientes y quisiéramos compartir, que esté enterado de eso. Tenemos, si necesitan ver el terreno, muchos inversionistas quieren ver el terreno, entonces el señor va a estar avisado, pero si tú haces y no avisas, como que el señor entiende, entonces hay problemitas ahí. Entonces ya cuando firma el arras, el señor ya pues va a terminar aceptando, porque si no va a tener que pagar, y no lo va a pagar el doble, que normalmente se pide, ¿no? Después se hace un estudio a los propietarios, que es lo que yo hago siempre. ¿Qué es lo que hago el estudio? Si digamos son agricultores, pues hago una negociación justa. Si son revendedores, dije, no, se han estafado a los agricultores y me lo están revendiendo. Entonces también hay que hacer una negociación, digamos, ¿no? A ese nivel, ¿no? O sea, que no se han estafado, ya están acostumbrados a estafar o a engañar en cuanto a precios, en cuanto a áreas. Entonces hay que, digamos, como se dice, ¿no? Trata a alguien con el mismo tono de voz que te está tratando, porque si no, no vas a hacer una buena negociación. ¿No? Entonces, más o menos es algo que he entendido bastante. Cancha, porque yo lo que me dedico de todo el equipo es buscar oportunidades, todas las negociaciones, cierro los tratos, cierro los contratos. Ese es Edison Casafranca. Se encarga de ello. Una vez que yo ya diga, firma acá gerente general, todo el equipo se empieza a activar. Después hago una empatía, genero confianza con los propietarios para que sea un firma de contrato en un escenario agradable, no que haya miramiento, resentimiento, cuidado, mira, no, genera confianza. Yo siempre les invito a almuerzo, incluso les llevo a mi casa, mira, yo vivo acá, conversamos con mi esposa, estamos en esto, queremos, sí señor, totalmente serio el negocio, y generas confianza, ¿no? Eso es muy importante en esta cuarta fase, conocer y negociar ya. Y ahí ya, una vez que sales de esta fase, tú ya tienes el terreno, como se dice, comprometido. Y viene una quinta fase, ya, que ya, si no lo has cerrado en esta fase y estás, y el cliente, por ejemplo, yo estoy negociando una propiedad que vive la propietaria en España y lo estoy haciendo venir y me está demorando. No hay arras, pero hemos comprometido de palabra, ¿no? Entonces, como que la cuarta fase no se firmó arras, y en la quinta fase, que la señora, para esto hay huelga y todo eso, pero ya yo compré los pasajes, la señora viene, de todas maneras. Entonces, aquí en esta quinta fase hay un acuerdo con el propietario ya más digamos, más serio, porque ya pasaste toda esa cuarta etapa donde se genera confianza y no sé por qué motivos no se firmó, pero en esta quinta fase se termina de firmar los contratos, ¿no? Incluso hay propiedades que si está bastante económico, que no necesitas negociar en partes, lo cancelas y haces escritura pública y
¿no? Y ya tienes la propiedad a tu nombre. Y luego viene una sexta fase, donde ya más que todo es ya más ejecutivo, ¿no? De ejecución, perdón. Entonces, lo que también he visto en la comunidad, cuando yo empecé, muchos emocionados y no hay un plan, no hay un planeamiento, ¿no? Entonces, nuevamente yo caigo en buscar asesoría y me encuentro que debemos de elaborar un plan de negocio para cada proyecto, ¿no? Entonces, en este plan de negocio que empieza con un Canvas, vas a empezar, digamos, a tener un orden de ejecución. Vas a saber, incluso ahí vas a volver a tocar los datos financieros, pero ya más analizado, más aterrizado, ¿ya? Vas a tener las estrategias de marketing, o sea, es como que la ruta para la ejecución de tu proyecto. Y muchos de los gestores que hoy existen en la comunidad de bienes raíces en el Perú no hace eso. Un plan de negocio más o menos está costando entre, bien hecho, de 10.000 a 15.000 soles, ¿ya? ¿Quiénes lo hacen? Arquitectos, hay ingenieros también, administradores, más que todos los que han estudiado finanzas, se especializan en eso, y que hayan hecho algún proyecto en algún tipo de documentos. ¿Es clave para mí eso? Recontra clave. Bueno, después se hace un estudio de suelos. ¿Por qué en esta fase? Porque ya empiezas aquí a armar expediente, y parte de armar el expediente y presentar a la municipalidad es uno de los requisitos que tú presentes un estudio de suelos, ¿no? Con la empresa correspondiente, autorizada, con todos los sellos. Se hace eso. En ese momento, en ese inicio de esta fase, porque eso demora, en mi zona demora, ¿no? De repente en Lima es mucho más rápido porque hay muchos laboratorios. Aquí no, acá solamente tenemos uno. Después hacemos unos cálculos de cabida final. Hemos hecho aquí algo rápido, pero aquí ya es más preciso, ¿no? Ya aquí los números se vuelven más aterrizables, o sea, ya más real, ¿no? Después hacemos una creación de propuesta de valor. Recuerdan que les había mencionado recoger los beneficios de la propiedad y todo eso. Aquí entra toda esa información. Propuesta de valor. ¿Qué es eso? Es lo que te va a diferenciar de tu competencia, es lo que te va a diferenciar de otros proyectos similares a tuyo. Entonces, hay quienes participan, participa el ingeniero, participa la arquitecta o arquitectos, participa el equipo de venta y el equipo de marketing, ¿no? Y obviamente el dueño del proyecto o el gestor inmobiliario o el empresario inmobiliario. Recomiendo que se dedique tiempo, no corras acá, tranquilo, no corras. ¿Por qué? Porque si tú te emocionas, y nuevamente digo, no hagas lo que tú quieres, no haz lo que el estudio arrojó. La gente quiere acá casas de 90 metros cuadrados, haz de 90 metros cuadrados, no muy chiquito para mí, no, la gente quiere eso, arrojó eso, ¿ya? Dedícale tiempo a eso. Diseño de arquitectura 3D, bueno, una vez ya definido todo esto, ya la parte de arquitectura empiezan a levantar el 3D, hacen el renderizado, ¿no? Para que todo ese material te va a servir para que tú puedas usarlo en tu equipo de marketing, ¿no? Después empieza con la creación del equipo de ventas. Muy importante, si no la tienes, si quieres tercerizar, es en ese momento que tú debes de arrancar con el equipo de ventas. ¿Por qué? Porque formar un equipo de ventas es un proceso. No es fácil contratar ya 4 o 5 chicos y salimos a vender, no. Hay que formarlos, hay que instruirlos, y ese es un proceso, ¿no? Y es un área de personal altamente rotativo. ¿Qué quiere decir? Los chicos no venden, se van, porque ahí la mayoría de los chicos trabajan, vendes y ganas una comisión, la mayoría. No, pocos son los que te ponen un sueldo y si vendes te cae una comisión, pocos. Entonces hay que trabajarlo ahí, es muy importante eso. Elaboración del expediente como tal, todo lo que tiene que hallar aquí es el ingeniero o el arquitecto empieza a armar todo el expediente para empezar a tramitar primero la licencia de habilitación urbana. Muchos hacen el anteproyecto también, una vez que esté visado empiezan recién
bueno, eso no lo vamos a tocar, pero sí es parte del expediente, porque hay muchos pasos ahí. Realmente qué es lo que contiene el expediente es mucho, pero resumidamente eso, el primer trámite te va a dar la licencia de habilitación urbana. Después de la licencia, vas a tramitar lo que es la recepción de obras. ¿Qué es eso? Es otro expediente que tienes que avanzar, pero también físicamente tienes que avanzar. Pistas, veredas, luces, postes, viviendas. Tienes que avanzar porque ahí te van a pedir conformidad de obra de agua, conformidad de obra de luz, conformidad de obra de desagüe, ¿no? Documentos que te dan las entidades que administran esos recursos. Entonces, para que te den la conformidad, tú tienes que avanzar obra. Si no avanzas obra, no te la van a dar. No te la van a dar así. Ya de simple, no te la dan, no se la juegan los gerentes. Ya se arma todo eso y recién cuando ya tienes tu recepción de obras, presentas los requisitos públicos y ahí recién tienes la titulación de cada lotecito de cada proyecto. Empieza una elaboración de cronograma de obras. Ya una vez que ya tienes todo eso, ya empiezas con este cronograma, incluso antes, en paralelo, ¿ya? Básicamente es limpieza de terreno, lotización, levantamiento de topografía, desniveles, desniveles, todo en cuanto a la parte técnica de obra. Y ahí ya Edison Casafranca ya no se mete, sino el ingeniero o el arquitecto hace su trabajo que corresponde. En esta séptima fase ya nosotros hacemos el cierre técnico, financiero, técnico porque ya tienes que tener las partidas de todo tu proyecto a nombre de tu empresa. Hoy, o sea, tenías una sola partida de la propiedad y tenías 200 lotes, ahora hay 200 partidas más. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tú le vas a transmitir esa partida a los que ya te han comprado. Ahí haces el cierre administrativo, ¿no? Y técnico. Financiero, algunos que han comprado al crédito están pagando de mes a mes, de mes a mes. Muchos de ellos incluso ya se logró todo y solo te queda cobrar nada más. Después haces una transferencia a los propietarios, hacemos un almuerzo, ¿no? De confraternización, ¿no? Para decir, tarea cumplida, señores, se les ha entregado lo que se les ha ofrecido y ha sido un gusto haberlos conocido y invitamos a nuestros próximos proyectos. Porque no te vas a quedar solo con uno, sino haces la invitación, mira, ya estamos lanzando el siguiente proyecto que esté en la zona, como ya sabes que tú cumples, es otro proyecto que se vende ahí mínimamente 10, 15 lotes tranquilo, ¿no? Y ese almuerzo termina siendo nuevamente no un gasto, sino una inversión. Después, todo eso, hacemos un análisis de las lecciones aprendidas. ¿En qué nos equivocamos? ¿Qué fallamos? ¿No? Nuevamente hacemos un feedback para que nuestro siguiente proyecto, nuestro siguiente proceso, no podamos nosotros como, digamos, cometerlo y compartir esa información, mira, fallamos en esto, y alimentar a la ruta de las habilitaciones urbanas que de repente por ahí muchos de los profesionales han vivido y no está acá de repente. Y ahí hago la invitación, ¿no? A aquellos que quieran ser parte de esto, porque esto es bien amplio. Tema legal, tema financiero, tema de arquitectura, tema contable, también entra. Entonces, la ruta que estamos creando y queremos dejar esto para que la comunidad pueda, de alguna manera, tener como una herramienta donde pueda acudir. Denme un minuto, por favor. Ya, listo. Dale siguiente, por favor, Jackie. La ruta de las habilitaciones. Dale siguiente, por favor. Bueno, aquellos que desean ser parte de la ruta,
lo único que se pide son tres cosas: que sean personas natural o jurídica, que sean emprendedores en bienes raíces, o sea, que les gusta este rubro, y tener un formulario. A aquellas personas que les interesa, yo les voy a compartir un formulario, básicamente sacar informaciones de, como por ejemplo si tiene experiencia, datos personales, y poder agendar una reunión y poder coordinar cómo puede aportar a la ruta, cómo puede aportar, cómo puede sumar, ¿no? Se van a generar videos, seguramente yo hablaré de la parte inicial, el arquitecto en la parte de la arquitectura, el ingeniero en la parte de ingeniería, el abogado en la parte legal, ¿no? La idea es que podamos generar mucho contenido con distintos profesionales en el rubro. Lo conocen a Daniel Gil, que es el hijo de Jorge Gil, que también hace mucha información de valor en las redes. Y con él le invité, hace unos días me hizo una entrevista, lo pueden revisar por mis redes sociales, se hizo un festival de bienes raíces, o pones Jorge Gil y lo ha titulado Habilitaciones Urbanas en la CEP. Entonces él va a participar de esta ruta, va a ser para dar su granito de arena, porque la idea es que esta ruta quede para la comunidad, que sea una herramienta para donde puedan ellos decir, mira, este es el camino para hacer una habilitación urbana. Siguiente, por favor, Jack. La ruta de las habilitaciones urbanas bien va a estar amarrado a hacer pasantías. Esta experiencia de pasantía lo vengo a aplicar también porque esa experiencia de la agroindustria me ha permitido, a través de una pasantía en Colombia, conocer mucha gente del rubro de la agricultura en el tema de salchicha, que era mi especialidad como agroindustria. Conocer mucha gente experta en la exportación, en investigación del mercado, en todo el tema agrario. Entonces, ¿por qué no hacer pasantías, grupos pequeños de 10, 15 personas, no más, para poder evaluar proyectos? Digamos, hemos visto como meta visitar todo el Perú, ¿ya? Vamos a irnos según la encuesta que hagamos también, qué ciudad del Perú quiere visitar los proyectos de habilitación urbana. Hay mucho en Arequipa, hay mucho en Puno, en el mismo Lima, en Cusco, en mi zona, Madre de Dios, Tarapoto, todos los departamentos se están haciendo. Entonces, la idea es que lo que vas a aprender en la ruta, de las habilitaciones urbanas, podamos nosotros ir a campo. En esta pasantía nos relajamos, visitamos lugares turísticos, obviamente, pero además vamos a hacer networking, ¿no? Vamos a hacer networking entre 10 o 15 personas que vayamos, ¿ya? De repente solo van a ir 10 nada más, cada promoción de viaje, y que vamos a conversar y analizar los proyectos, los mejores proyectos que hay en cada departamento. Y en esa visita no, vamos a darnos cuenta, mira, acá hay también proyectos que no han hecho bien las cosas. Entonces, durante el día vamos a hacer todo este análisis, compartiendo mucho conocimiento, experiencia, y además se van a conocer. Se van a conocer y van a formar equipos, y por eso yo resumidamente digo, probablemente nazca de cada viaje un buen equipo y nazca un proyecto. Entonces, esa es la idea, que tú puedas hacer networking, puedas aplicar toda la ruta, todo lo que yo les estoy compartiendo, y por qué no sumar más, ¿no? Sumar más a este tipo de digamos, esta ruta, ¿no? Compartir experiencia, y por qué no visitar a los países vecinos, ¿no? Brasil, yo estoy cerquita a Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, ¿no? La idea es que podamos traer digamos, esa información que está haciendo el vecino país y que está haciendo bien las cosas, ¿no? Para que en tu proyecto tú la puedas aplicar,
¿no? Y te puedas diferenciar del resto. Y encima vas a ir en mancha, o sea, vas a ir en grupo, ¿no? Entonces vas a venir, como se dice, con unas ganas de hacer proyectos con un grupo que se ha conocido 3 o 4 días, ¿no? Han convivido, han visitado proyectos, han evaluado, han revisado, ¿no? O sea, va a haber experiencias inolvidables y esa de las pasantías me parece muy interesante y aquí también te hago la invitación a que seas parte de esta ruta para que puedas dejar tu granito de arena y poder que esta herramienta sea lo más, digamos, interesante para que cualquier emprendedor en bienes raíces que se va a dedicar a habilitaciones urbanas le sirva. Dale siguiente, por favor. Bueno, esta es una aplicación de la planificación. No es más que esto, ya los ingenieros, arquitectos lo conocen, algunos los abogados también. Es un cronograma donde vas a saber, ¿no? Mes a mes qué es lo que vas a hacer, ¿no? Resumidamente, porque esto detalladamente en cada fase hay muchos ítems, ¿no? Entonces, esto es necesario tenerlo en tu agenda o en tu oficina, y tú como gestor o desarrollador o empresario inmobiliario tienes que tener al día esto. ¿Cómo vamos? Al 30%. Vamos en la fase 3, 4, 5. Físicamente, ¿cómo vamos? Técnicamente, administrativamente, ¿cómo vamos? Financieramente, ¿cómo vamos? ¿Se ha gastado más o se ha gastado menos? ¿No? Entonces ahí te va a permitir tener control. Un cuadrito bastante interesante que sí o sí también recomiendo que se dé. Dale siguiente, por favor. Creo que ya es la última. Listo, chicos. Espero que haya cubierto las expectativas de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Y si gustan, pueden hacer ahora sus preguntas. La rueda de preguntas para poder escucharles y poder responderles. A ver, si hacer preguntas, levanten la mano, o en todo caso voy a leer los mensajes que han dejado. Bueno, como habrás leído, Evelyn saluda, es ingeniera civil. Daniel es estudiante de arquitectura. Evelyn nos saluda desde Venezuela. Juan es ingeniero civil, se pone en Lima. Cintia menciona que ha sido una muy buena información. También cometió un error en hacer las limpiezas en casas en invierno y pensó que era mala suerte. A veces yo creo que de todo lo que has mencionado, Edinson, es a veces tener en cuenta los estudios previos, ¿no? Muchas veces sabemos que por las charlas anteriores se tiene que hacer una evaluación de riesgos, analizar las ubicaciones, ¿no? Y he leído mucho este problema de la falta de revisión de cuáles son las zonas protegidas o cuáles son las zonas que pertenecen al Estado, ¿no? Porque tú dices, puedes encontrar un precio súper barato, pero hay siempre un secreto o un vicio oculto, ¿no? Entonces, antes de cerrar el trato, antes del almuerzo, la cena o una buena comida, es importante saber qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Saber también todo, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Tú recomendarías comprar terrenos en posesión? No, a un rotundo no. ¿Por qué? Porque primero que es un riesgo alto y segundo que para hacer una habilitación urbana lo tienes que tener saneado. Entonces no vas a poder hacer una habilitación urbana. ¿Para qué califica? Hacer una lotización. Y si quieres trabajar una marca personal, quieres hacerte conocido como el que hace las cosas bien, no es un buen inicio o no es una herramienta que te pueda sumar, sino te va a restar, porque va a decir, oye, mira, sí me vendiste, pero nunca he llegado a tener mi título. Es más, apareció otro dueño, he tenido un proceso legal. Entonces, en vez de que te sigan recomendando, va a sumar, te va a restar. Entonces, no recomiendo. Claro.
sumando a eso, tengo otra pregunta. ¿Tú recomendarías, bueno, o sea, has mencionado hace poco también de que dijiste que algunas propiedades que estaban dentro del Estado se perdían, no eran de esto, o sea, en total se pierde, tu inversión se pierde totalmente, la recuperas, puedes hacer una negociación con el Estado, puedes liberarla, a quién pasa, al ministerio, en base a tu experiencia, ¿qué te ha pasado? A ver, no he tenido la oportunidad de, a ver, no me ha tocado un terreno donde yo haya tenido restos arqueológicos, o sea, una zona reservada. En la Amazonía hay. Eh, pero con toda la información, con todo el asesoramiento que yo, cuando si te llegas a comprar una propiedad, no has podido identificar estas zonas que están dentro de tu propiedad, la verdad es que ya está definido por muchas resoluciones, decretos supremos, hay muchos documentos técnicos que avalan que esa zona no viene de hace un año, sino hace años. Entonces, prácticamente lo pierdes, ¿no? O sea, no hay forma de poder recuperarlo ni tampoco es negociable, porque el Estado, como las alta tensión, no sé si ustedes han visto en la carretera también, hay propiedades que te cruzan. Según norma, tú no puedes construir nada de eso. Y si tú vendes un terreno y el día que el señor va a construir, eso no va a ser permitido. Y eso, hay contratos de más de 100 hojas donde establecen eso y cada detalle que está, o sea, ya prácticamente la mejor forma de aprovecharlo si te choca con una alta tensión es ponerlo calle, ya está, no hay otra. En Lima, bastante de la avenida Universitaria, por ejemplo, pasa por toda esa avenida de la alta tensión, ¿no? O sea, se aprovecha de esa manera. Pero en cuanto a las zonas de restos arqueológicos o zonas reservadas, no se podría de qué manera recuperar. Claro, antes, bueno, en los 2 últimos años ya es obligatorio hacer el estudio del CIRA, hacer recuperación de esto, si encontramos restos arqueológicos, pero antes no había. Incluso en obras del Estado se lanzaban a construir, y en eso que estaban excavando la cimentación del pabellón, encontraban restos y se paralizaba obra. O sea, ni siquiera el mismo Estado cumplía. Y esto es algo que, más aún en un inversionista privado como tú, son criterios que tienen que tener mucho cuidado. Y te lanzo la última pregunta. Leí que al momento de la inscripción me preguntaban esto: ¿es indispensable y obligatorio que todas las habilitaciones urbanas estén saneadas antes de generar un aviso o puede ser en el proceso? ¿Qué es más óptimo para ti? Ya, mira, básicamente lo que puedes lograr si tienes capital y no estás con la apuro de pagar necesitas, lo mejor o lo más ideal es que tú avances los documentos. Principalmente por una razón, tus terrenos se van a valorizar al doble o al triple, ¿no? Pero si tú estás con un de préstamos a vender, lo que recomiendo es vender lo mínimo para que tú puedas cubrir esos gastos y después avanza obra, corre con la ejecución y el proyecto es vendible, es más real, los clientes que puedan visitar van a ver otra cosa y no van a ver desierto, van a ver obras. Entonces se hace un poquito más atractivo el proyecto y una ganando mucho más. O sea, tu utilidad esa es una de las estrategias que pocos de los gestores aplican también, ¿no? Muchos de ellos venden a un solo precio y nunca utilizan sus precios, ¿no? O de repente se dan cuenta muy tarde, ¿no? Entonces, yo sí me di cuenta con el asesoramiento de Edison, avanza sobra y se actualiza precios.
Entonces, hay esos dos casos, ¿no? Va a depender cómo está tu cuadro financiero y tu caja. O sea, ¿lo recomendarías tú que para la primera fase hacer una reinversión para que sea vistoso y pueda ser más llamativo a la compra? Así es, claro, porque hay la probabilidad de que puedas vender una propiedad con un avance de obra es mucho más factible, es mucho más seguro, porque ya la gente está viendo algo ya más creíble, ¿no? A eso súmale el avance administrativo, ¿no? Que ya tengas la licencia, que ya tengas la recepción, y si llegas a tener registros públicos, ya ese lote de tu nicho de mercado cambia. Personas que no, digamos, no buscaban una propiedad sin título, no podían acceder a un crédito hipotecario. Pero si ya tiene un título, ya le das una opción más. Por ejemplo, los profesores tienen convenios con varias entidades financieras y si ven una propiedad o un proyecto que cumple todos los requisitos, con todas las licencias que tiene y está titulado, crédito hipotecario, ¿no? Y ya dejan de pagar su departamento o casa y empiezan a pagar su propiedad. Los militares también tienen convenios con unidades y a sola firma están los créditos. Entonces, en verdad cambia enormemente tu escenario de venta porque es más vendible, más creíble y la rentabilidad se dispara. Es cierto, es una muy buena estrategia. Y bueno, Edinson, para terminar, coméntanos si nos puedes mandar el link o cuándo inician las inscripciones para la ruta de las habilitaciones urbanas. Estamos terminando de armar el cuadro de pasantías. La primera parada para nosotros va a ser Tarapoto. Esto debido a una encuesta que hicimos en Lima en uno de los eventos de ASOCEIN. Yo pertenezco a ASOCEIN, una asociación de emprendedores inmobiliarios. Y la gente quiere visitar Tarapoto, ¿no? Porque hay mucho desarrollo allá, el tema del turismo también está fuerte. Entonces decidimos irnos a Tarapoto y hemos ubicado dos proyectos. Uno que está empezando, que es uno de nuestros socios, está empezando una habilitación urbana en un terreno de 370 hectáreas. Wow. Es inmenso, Sí. y es en la Amazonía. Y otra que ya está en su etapa final, ¿no? Y que es uno de los proyectos para mí ejemplos a seguir, y hacer esa pasantía va a ser bastante agradable, vamos a aprender ahí. Y estamos afinando y estamos ahí por redes sociales, vamos a pasar los links, los números. Voy a dejar más bien mi número de celular si me quieren contactar. Dale. Igual voy a compartir tu número y tu página web porque cuando mencionaste durante la charla de que se puede ganar 1 millón de soles facturar, todo el mundo abrió los ojos. Así que creo que desde ahí ya varios han estado muy gustosos de saber cómo entrar a la pasantía de la ruta de estaciones urbanas y lógicamente si están dentro de la rama, cómo no mejorar los ingresos, ¿cierto? Claro, porque en realidad te va a cambiar la vida. Yo antes me dedicaba a la universidad y con un sueldo puedes vivir tranquilo, pero nunca vas a buscar la libertad financiera, que es lo que uno busca, ¿no? Porque quieres dedicarle tiempo a la familia. Así es. Quieres viajar, ¿no? Quieres viajar, conocer el mundo, que no todo es trabajo. Entonces, la única forma de lograr eso es buscando la libertad financiera, ¿no? Y en un proyecto inmobiliario pues tranquilo, un año tienes para estar tranquilo, un par de años, tranquilo. Entonces, ahí estaré yo para poderlos guiar, compartir experiencias, networking. Normal, yo les estoy atendiendo a todos los chicos que me escriben. Y si hay alguna asesoría, no estoy cobrando, no es parte de lo que mis fuentes de ingreso. Me gusta mucho, digamos, asesorar totalmente gratuito. Yo lo aprendí, me costó,
en la cancha, pero no estoy con la idea de poder generar ingresos bajo asesoría, porque también hay que dedicarle tiempo, ¿no? Lo que sí puedo hacer es escucharte, darte algunos tips, te puedo decir, busca a tal persona o vete por este camino, mira, ten cuidado me pasó esto, ¿no? Más que todo es guiarte para que no cometan el error, más que todo es eso. Bueno, y antes de irnos, me parece que adelante, María Rosa. Anteriormente ya nos ha comentado de su experiencia en el extranjero, en Colombia, así que asumo que va a ser una buena aportación. Dale, María. Muy buenas noches y mucho gusto, Edison y Jackie. Muy agradecida por tu charla, excelente y muy puntual, bien explicada, un material de valor realmente. Realmente cada uno de los puntos que tocaste es excelente. No sé si de pronto pudieras compartir tu correo electrónico o además de tu teléfono, si eso se puede hacer por WhatsApp, que yo vivo en el exterior, entonces no estoy en el mismo país que tú, pero me interesaría muchísimo si pudieras compartir acerca de lo que son, de pronto tienes algunos cuadros o algunos spreadsheets o Excel que pudieran dar como las pautas para poder hacer lo que son los valores de porcentaje de cada una de esas etapas o de algunas de las etapas que tuvieras en ese lado, algún material de esos, de verdad que sería increíblemente valuable. Muchas gracias. Y gracias por tu presentación y por brindar tu conocimiento. Excelente presentación. Felicitaciones. Gracias, María. Muchas gracias. De hecho, me escribes al interno. Te voy a pasar lo que tengo y espero que te pueda ayudar bastante. Igual nosotros vamos a estar dejando contenido por mis redes sociales compartiendo. Y me pueden me pueden seguir por ahí. He puesto en las redes sociales de la empresa, mi cuenta personal y bueno, Edison Franca Bienes Raíces es la cuenta de mi marca personal. Gustoso, María, muchas gracias. Listo, María. Totalmente cierto. Toda la presentación, tan explicado ha sido muy bueno y realmente muy real, ¿no? A veces nos dan los conceptos muy básicos de manera muy general, pero otra cosa es explicarlo ya muy vivencial, ¿no? Así es. Listo, Edison. No nos quedó corto el tiempo, pero aquellos que desean ver los documentos que te entregan cuando tú ya logras tener la licencia, gustoso también les voy a enviar porque son más de 20 páginas en el tema de la licencia y en el tema de recepción también más de 20 páginas del proyecto que tengo que ya está a puerta de recibir la titulación. Entonces nos quedó muy corto el tiempo, pero me escriben, yo gustoso se los voy a compartir para que ustedes más o menos tengan referencia a qué tipo de documentos es lo que se llega a obtener después de cada proceso. Dale, Edison, muchas gracias. Yo creo que seguro te van a estar escribiendo todos los chicos y si no, de todas maneras, en el grupo de WhatsApp vamos a estar compartiendo también el seguimiento de cómo va la ruta de las elecciones urbanas, cuándo empieza este network y bueno, esta pasantía muy interesante desde Tarapoto. Así que, Edison, muchas gracias de todas maneras por haber compartido toda esta experiencia y esto que nunca va a acabar y me encanta que haya gente que se estén contactando para que puedan seguir con la mejoría de las rutas de las habitaciones urbanas. Edison, una vez más, muchas gracias y nos vemos la próxima. Edison, ahí te puse mi correo electrónico, por favor, porque contactarme hacia el Perú, no sé cómo hacer, me puedes hacer el favor, yo ahí también voy a poner el número telefónico para que me hagas el favor. De verdad que muy amable, muchas gracias, lo valoro bastante. Gracias. Gracias a ti, María. Sí, de hecho lo estoy copiando de tu correo
y también de Cintia. Sí, y ese es mi número telefónico, si lo puedes adicionar en el WhatsApp, te agradezco mucho. Y lo que yo expliqué la otra vez, se diferencia entre países, entre de cómo se hace la parte inmobiliaria y cómo se trabaja, pero tú lo tienes muy bien escrito y lo tienes a punto, que sinceramente te aplaudo. Gracias, María. Es práctico para cualquier parte, eso lo puedo decir. No fue lo que dije en la conversación anterior, la otra charla, pero en este caso sí, es exactamente la ruta como uno tiene que hacer y desarrollar el proyecto. Por eso voy un poquito más y entonces ya nos ponemos en contacto. Te agradezco mucho. A ti, María. Gracias, Muchas gracias. Gracias, María, Gracias, por tus chicos. comentarios. Gracias, Edinson. Bien. Espero se contacten y nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo. Gracias Listo. a todos. Chao. Cuídense mucho. Cuídense. Chao, chao.